Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Esperando que se encuentren bien. Tarde-noche ya, tarde-noche. Muy buenas tardes, noche. En primer lugar, Dios les bendiga. Gracias por llegar en este día. Gracias por esforzarse. Gracias por continuar avanzando. Un hermoso jarroncito. Dios les bendiga por eso. Saben que el hermano Esteban toma harta agua. Yo tomo harta agua cuando me toca predicar. Así que, si quieren, me mandan la boleta nomás para la casa del agua. Mis hermanos, un hermoso devocional. Como siempre, les felicito por prepararse, cada una de ustedes, mis hermanas, en sus coordinaciones, por ese interés de llegar a bendecirnos por medio del devocional. Hermosas palabras del apóstol Pablo al joven pastor Timoteo. Yo ahí, hermano, sabe que siento algo especial con esa relación de Pablo con Timoteo. El Señor me ha llevado a interiorizarme bastante en esa relación pastoral que existía entre ellos dos. De hecho, en el estudio que compartía, hacía una pregunta. El apóstol Pablo le pide a Timoteo que vaya a solucionar ciertos problemas, conflictos que habían en las iglesias de Éfeso, Corinto. Entonces preguntaba si el apóstol Pablo apareciera hoy, nos encontraría apto para tal cosa. ¿Sabes qué, Esteban? Ven, te voy a enviar a solucionar unos conflictos en tal lugar. ¿Estamos aptos para cierta tarea, para cierta misión? Hermanos queridos, Pablo envió a Timoteo. Y por eso lo vio como su sucesor. Por eso le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y vamos más allá, eran las palabras de Dios para Timoteo. Y son las palabras en el día de hoy del Espíritu Santo para nosotros. Muy bien decía mi esposa, fuimos muy valientes en tomar este desafío. Y ese es nuestro deseo, que Cristo aparezca y nos encuentre reunidos, orando, cantando alabanzas, reflexionando. Somos una comunidad cristiana bíblica, hermanos. Más que dedicar una hora de alabanzas, preferimos dedicar una hora entre devocional y predicación a la lectura bíblica. Por eso nos llamamos Iglesia Bíblica Telema. Si hay algo que nos debe caracterizar es la palabra. Y así vamos. Si hay algo que nos atrae, si hay algo que nos cautiva a llegar a este lugar, es escuchar la palabra. Señor, ¿cuál es el consejo que tendrás hoy para nosotros? Así que agradecemos al Señor por este hermoso devocional, por esta hermosa motivación, por este hermoso recordatorio a no tener en poco nuestra juventud. Hermanos queridos, debemos seguir siendo ejemplo. Y el Espíritu Santo, por medio de la pluma de Pablo, nos daba una pequeña lista. ¿En qué cosas debemos seguir siendo ejemplo? Así que Dios nos bendiga grandemente. ¿Cómo están para escuchar la enseñanza clave de hoy? Esta predicación que vamos a compartir lleva por título, no basta con oír, hay que obedecer. No basta con oír, hay que obedecer. Si hay algo que el Señor ha venido tratando, pero firmemente, estoy seguro que con muchos creyentes, no solo con esta iglesia local, es la forma, la formación en el cristiano. Es tiempo ya de ser formados, de ser transformados. Ya no es suficiente con los aleluyas, gloria a Dios, vamos a la iglesia, pero después llegamos a nuestros hogares y seguimos siendo las mismas personas. Yo creo, hermanos queridos, que Dios ya está harto de todo eso. Dios ya está hastiado de todo eso. Por eso, firmemente lo creo en mi corazón, Dios está llamando a su iglesia a ser transformada. A ser transformada. ¿Saben por qué?
porque Él viene pronto. Él viene pronto. Todo indica, hermanos queridos, que el Señor ya viene a buscar a su iglesia. Y si no aparece en el arrebatamiento ya pronto, hermanos queridos, nosotros nos podemos ir ahora, en un momento más. Puede acabar nuestra vida y nos vamos a presentar delante de Él. Y debemos ser transformados. Así que ese es el título de esta enseñanza. No basta con oír, hay que obedecer. Sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde nunca antes se había disfrutado, experimentado de tanta exposición bíblica. Ese tiempo estamos viviendo, un tiempo, y disculpen el énfasis, donde ha habido demasiada exposición bíblica. Pero también debemos ser honestos y también debemos reconocer lo siguiente. Así como estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada exposición bíblica, también estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada desconexión de la escritura con la conducta. Estamos viviendo un tiempo donde hay demasiada desconexión de las exposiciones bíblicas con la vida cristiana práctica. ¿Y sabe cómo se llama eso cuando estudiamos las escrituras? Eso se llama tener una vida cristiana incoherente. Porque lo que decimos no va de acorde con lo. Así que Dios nos ayude en este día para que al ser educados, nuestro corazón, nuestro espíritu sea fortalecido. Nunca hubo tanta desconexión práctica, hermanos queridos, entre lo que se oye y lo que se vive. Hoy tenemos acceso a predicaciones, acceso a estudios bíblicos, enseñanzas profundas, pero la gran pregunta sigue siendo la misma. ¿Estamos obedeciendo lo que Dios ya nos habló? ¿Estamos obedeciendo lo que Dios ya nos habló? Porque si hay un problema existente, no es la falta de palabra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El día de hoy no es un problema la falta de palabra. El verdadero problema que existe hoy es la respuesta del creyente a esa palabra. Ese es el problema. Así que vayamos a nuestro texto base, Santiago. Santiago capítulo 1, verso 22. Muy bien, escuche con atención. Dice así la Sagrada Escritura, en el nombre de Jesús, para la edificación de la iglesia. Pero sed hacedores de la palabra. Pero sed hacedores de la palabra. Vamos a aprender algo hermosísimo. Y no tan solamente oidores. Sed hacedores, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, el mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos, no lo busque, sé que tenemos todas las versiones ahí, pero no se preocupe. Mire lo que dice la versión Palabra de Dios para Todos. Pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No es suficiente, acá se está usando la palabra suficiente. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Es importante oírlo? Sí, pero no es suficiente. ¿Vamos entendiendo? Coloquen mucha atención, por favor, para que nuestro entendimiento se vaya bendecido. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Dice Palabra de Dios para Todos. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dicen, se están engañando a sí mismos. Entonces, ¿cuántas veces hemos profundizado, reflexionado y concientizado con este texto? Yo creo que muy pocas veces, pero sin embargo lo hemos oído infinidades de veces. ¿Sí o no? Muchas veces se ha dado lectura a este texto. Hermanos queridos, este texto debe llevarnos a una interrogante. ¿Nos podemos dar cuenta cuánta cantidad de cristianos se están engañando a sí mismos?
¿Podemos imaginarnos cuántos cristianos se están engañando a sí mismos? ¿Cuántos están viviendo una vida cristiana engañados, engañadas? ¿Por qué? Porque muchos solo oyen el mensaje. Después se van a sus casas, se van a sus trabajos y siguen siendo las mismas personas. Pero si no hacemos lo que estamos oyendo, vale decir en la práctica, la predicación, la exposición, si no tomamos la enseñanza y si no la llevamos a la práctica, somos verdaderos cristianos engañados. Y eso es terrible, porque podemos llevar 10 años en la iglesia, 10 años, 15 años, y si no llevamos a la práctica lo que estamos escuchando, estamos enteramente engañados. Entonces vamos a ir a nuestras lecciones espirituales. Número 1, el autoengaño espiritual es oír sin obedecer. El autoengaño espiritual es oír sin obedecer. ¿Lo escuchó bien? ¿Cuál es el autoengaño? Oír sin obedecer. Y algo que destaca Santiago es que no tiene ningún problema en declarar la verdad a sus receptores. No tiene ningún problema en declararles la verdad. Aquí en su epístola vemos que él es directo, pastoral y muy confrontacional. Santiago es muy directo. De hecho, esa es una de sus particularidades. También muchos teólogos dicen que el escrito o la epístola de Santiago son instrucciones prácticas. Instrucciones prácticas, ¿se dan cuenta? Todo es práctico y no para cualquier creyente, para creyentes aplicados. Santiago escribió para creyentes aplicados. Entonces aquí vemos que él es directo, pastoral y muy confrontacional. Ahora, aprendamos un poquitito de este personaje. El Santiago de la epístola es Santiago el justo. No fue apóstol, no fue uno de los 12, como el apóstol Pedro, como el apóstol Juan. Y esto nos va a servir como cultura bíblica. Pero sí, él es llamado apóstol en un sentido más amplio. Por ejemplo, en Gálatas, capítulo 1, verso 19, el apóstol Pablo dice: no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces ahí Pablo lo está llamando apóstol. Y esto nos muestra que no pertenecía al grupo original de los 12. No pertenecía al grupo original de los 12, pero era reconocido como apóstol por la iglesia primitiva, la iglesia primera que estaba en Jerusalén. Pero él era llamado apóstol en un sentido de enviado o en el sentido de líder, como autoridad. ¿Vamos entendiendo? Pero sí es importante que sepamos que este Santiago es hermano del Señor. Es hermano del Señor. Por tanto, si es hermano del Señor, es hijo de José y María, como dice Mateo capítulo 13, verso 55. Este Santiago no creyó en Jesús al principio, lo dice San Juan capítulo 7, verso 5. Pero luego se convirtió a nuestro Señor Jesucristo, y quien nos lo dice o quien nos da ese dato es el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, verso 7. Entonces vamos conociendo quién es este Santiago. ¿No perteneció al grupo de los 12? ¿Lo entendemos, cierto? Si después toman apuntes y escriben esto, porque veo que están grabando, siempre que hablamos de los 12 en referencia a los apóstoles, esa D va con mayúscula. No lo olviden, porque estamos hablando del grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo. Siempre que nos referimos a los 12 es una D mayúscula. Ahora, este Santiago es Santiago el justo. No perteneció al grupo de los 12. Al principio no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Era hijo de José y María, por tanto era hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pero era reconocido después como uno de apóstol en un sentido más amplio, en el sentido de enviado y en el sentido de autoridad, porque fue el líder de la iglesia en Jerusalén. No fue cualquier personaje. De ese Santiago estamos hablando, autor de la epístola que lleva su nombre
Y este Santiago escribe, lo dijimos al inicio, con un tono pastoral. Escribe con un tono exhortativo y muy, pero muy práctico. Santiago escribe de manera muy práctica y él es quien enfatiza, esto es muy importante, siempre está enfatizando la evidencia de la fe verdadera. Demuestra que eres cristiano. Entonces Santiago viene a refutar a todos aquellos creyentes que dicen que las buenas obras no son necesarias. Los viene a refutar. Pero ya estamos claros, ¿cierto?, de quién es este Santiago. Hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, apóstol en un sentido amplio, enviado y con autoridad, pero no fue uno de los 12. Y la palabra oidores, vamos a estudiar nuestro texto. La palabra oidores que usa Santiago viene de un sustantivo griego acroatés, que describe a una persona que está escuchando, pero pasivamente, como un mero espectador. Santiago está escribiendo para muchos creyentes de hoy en día, puros espectadores en la iglesia. Pero el término hacedores es el término que exactamente viene a ser todo el contraste, porque también es un sustantivo griego, esto lo decimos para los estudiantes, también es un sustantivo griego poietes, que se refiere a alguien que ejecuta, que practica, que produce acción. Y aquí está la tensión del texto, o aquí está la verdad clave. No basta con ser oyente. Lo entendemos, ¿cierto? No basta con ser oyente. Hay que ser un hacedor, ejecutor. No basta con ser oyente, hay que ser un ejecutor. No basta con aparentar que estamos escuchando. Eso no sirve para nada. Hay que hacer. Y Santiago nos advierte de algo muy, pero muy serio. El que solo oye, ¿qué sucede con esa persona? Se engaña a sí mismo. No engañamos a Dios, no engañamos a nuestros hermanos, no engañamos a nuestras familias cuando le decimos, oye, pero si yo soy cristiano, etcétera, etcétera. Nos engañamos a nosotros mismos. ¿Se dan cuenta que esta verdad es muy importante? El que escucha, el que está en la iglesia todos los días como un mero espectador, escuchando pasivamente, porque entendemos lo que significa ser pasivo, ¿cierto? Si estamos ahí escuchando pasivamente, pero sin la intención de llevar a la práctica, nos estamos engañando. Autoengaño. Qué terrible, ¿cierto? Y la palabra engañar que usa Santiago se traduce de un verbo griego paralogizomai, y significa razonar falsamente, vivir una ilusión espiritual, caer en el fraude, vale decir, defraudar, calcular y cortar mal. Y este llamó mi atención, estar descarriado. Paralogizomai, estar descarriado. ¿Cuántos creyentes están en la iglesia? Enteramente descarriados. ¿Se dan cuenta, hermanos queridos? La Biblia tiene razón, ¿o no? ¿Cierto? Muchos están descarriados. Por eso no debemos sorprendernos cuando conocemos creyentes, porque los vemos. Están todos los días, escuchan, pero sus vidas no producen fruto para Dios. No crecen en el Señor. Son paralogizomai. ¿Sí o no? Son ovejas descarriadas. Y sin embargo están en medio del rebaño, pero están más descarriados. Que Dios nos ayude. Y por último, también significa ser un burlador. ¿Por qué no? Un burlador. Porque estás escuchando, muchas veces levantas la mano en señal de confirmación, de más que alguna vez te sale un amén, Señor, ¿cierto? Diciendo, así es, así sea, pero por no llevar a la práctica,
Te estás burlando. Eres un burlado. En la práctica, eres un burlado. Engañarse a sí mismo es creer que estás bien con Dios, cuando en verdad, no lo estás. Eso es engañarse a sí mismo. Y que Dios nos ayude en este día, por supuesto. Entonces, querida iglesia, uno de los peores estados espirituales no es el pecado visible, no es el pecado evidente, ese pecado que todos ven, es el autoengaño religioso. Creer que estás bien con Dios cuando en verdad no lo estás. Creer que eres cuando en verdad no lo eres. Creer que somos cuando en verdad no somos. Qué importante enseñanza nos tiene el Señor el día de hoy, ¿cierto? Número 2. La evidencia de una fe viva es la obediencia. La evidencia de una fe viva es la obediencia. Avanzamos unos versos más adelante, Santiago capítulo 2, verso 17. Si parafraseamos este texto de Santiago, en el capítulo 2, verso 17, nos dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. La fe, si no tiene obras, está muerta. ¿Por qué? Porque la fe verdadera no consiste en solo confesar a Dios. La fe verdadera es igual a una transformación visible. Eso es fe verdadera. No es sinónimo de confesión, es sinónimo de transformación. Porque muchas veces podemos estar aquí confesando que somos cristianos a la gente que pasa por ahí al vernos cantar, al vernos reunidos, pero eso no es sinónimo de una fe verdadera. La transformación, sí. Y esto concuerda exacta y precisamente con las palabras de nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 14, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dense cuenta, dos palabras claves, amor y mandamientos. Amor y palabra, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, observen bien el texto. Nuestro Señor Jesucristo no está midiendo el amor por la emoción que nosotros podamos expresar o por la emoción que nosotros sintamos. No, el Señor está midiendo el amor por la obediencia. ¿Se dan cuenta? El Señor mide el amor por la obediencia. Cuando tenemos creyentes que dicen, Señor, yo te amo, Jesús, yo te amo, o cuando lo publican en sus redes sociales, Señor, yo te amo, facilísimo saber si aman al Señor. ¿Estás guardando su palabra? ¿Eres obediente a la palabra de Dios? Entonces el Señor no mide nuestro amor hacia Él por la emoción o los sentimientos que podamos expresar. El Señor mide nuestro amor hacia Él por la obediencia. Si estamos o no estamos guardando su palabra. ¿Qué les parece? Ahora, no es cuando cantas que amas al Señor. No es cuánto sabes. No es cuánto sirves externamente. Es cuánto obedeces cuando nadie te ve. Eso es sinónimo de amor al Señor. Número 3. La palabra como espejo es confrontación y decisión. La palabra como espejo es confrontación y decisión. Santiago continúa con una ilustración muy poderosa. Vayamos a Santiago, capítulo 1, versos 23 y 24, porque estos dos versos parafraseados dicen, el que oye y no hace es como el que se mira en un espejo y se olvida de cómo es. El que oye y no hace es como una persona que se ha mirado en el espejo y que luego olvida cómo es. Esto nos enseña una verdad maravillosa. La palabra revela, la palabra expone y la palabra confronta. ¿Es así o no? ¿Cierto? Enseña, expone, confronta, muchas cosas más, por supuesto. Pero si en nuestra vida, hermanos queridos, no hay acción, todo queda en una experiencia momentánea. Porque te miras al espejo, te expone, te revela,
te confronta, ¿cierto? Pero si te vas y olvidas, todo fue momentáneo. Todo duró lo que duró mientras estabas en el espejo. No sé si entendemos la ilustración de Santiago. Tu relación con el Señor y su palabra dura lo que tú duras mirándote al espejo. Porque mientras te miras, te estás observando, estás siendo expuesto, estás siendo revelado, exhibido y a la vez estás siendo confrontado, ¿cierto? Pero si te vas y olvidas cómo eres, claramente fue una experiencia momentánea. Duró solo eso. Y así hay muchos creyentes, están reunidos en la casa de oración, Dios los bendice con sermones, Dios los bendice con estudios bíblicos, exhortaciones, enseñanzas, confrontaciones, redargüidos, instruidos, etcétera, etcétera. Pero si se van y olvidan de qué trató, ¿cuánto duró la experiencia? ¿Cuánto duró? Nada, ¿cierto? Nada. La palabra olvidar que usa Santiago se traduce de un verbo epilantanomai. Epilantanomai es un verbo griego. Nuevamente, epilantanomai, que implica negligencia, descuido intencional a propósito, desatender y quitar, arrancar, extirpar de la mente, etcétera, etcétera. Eso significa olvidar. Pero miren, hay algo que llama mucho mi atención de este verbo griego, epilantanomai. ¿Saben lo que llama mi atención? Que es voluntario. Es una acción voluntaria. El hombre, el creyente, el hermano, la hermana, no desea recordar la palabra, no desea meditar en la palabra, no desea interiorizarse en la palabra, ¿me entienden? Es algo intencional, es a propósito, va con intención, es arrancar de la mente, extirpar de la mente. Entonces, por eso muchos vienen pasivamente a oír, se van y olvidan. ¿De qué se trató el mensaje? Muchos no tienen interés en el mensaje, no interiorizan el mensaje, no se impregnan del mensaje. Y Dios no nos ha dado la Biblia solo para formarnos, Dios nos ha dado la Biblia para encarnarla en nosotros. No podemos olvidar las enseñanzas del Señor, no podemos. Y eso pasa porque llegamos a nuestros hogares y ocupamos nuestra mente con 1000 cosas. Y no estoy hablando de nuestras responsabilidades como hombres y mujeres, como esposos y esposas. No me refiero a eso. Me refiero a llenar esta mente con pura basura. De esa manera extirpamos la palabra de Dios, la arrancamos a propósito, en vez de seguir nadando en el océano de la palabra del Señor. Eso significa olvidar. Se traduce de un verbo griego, epilantanomai, maravilloso, hermanos, negligencia, descuido intencional, desatender, quitar de la mente, arrancar. Ahora, ¿cuántas veces Dios nos habló claramente? ¿Cuántas veces Dios nos habló claramente y simplemente seguimos siendo los mismos? ¿Cuántas veces? Qué buena pregunta, ¿cierto? ¿Cuántas veces Dios nos habló claramente y simplemente seguimos iguales? Seguimos siendo las mismas personas. Sabes que debes perdonar y no perdonas. Sabes que debes dejar ese pecado y lo mantienes. Sabes que debes ordenar tu vida y lo postergas. Eso no es ignorancia, eso es desobediencia. Eso es desobediencia intencional, ¿sí o no? A propósito. Sabemos que tenemos que orar y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que estudiar nuestras Biblias y no lo hacemos. Sabemos que tenemos que amarnos, respetarnos, cuidarnos, valorarnos y no lo hacemos. Entonces, eso no es ignorancia. Eso es desobediencia, hermanos queridos. Eso es desobediencia, eso es no querer obedecer, simplemente. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado de manera clara y simplemente seguimos siendo las mismas personas? ¡Wow! Me da mucha tristeza, hermanos queridos, porque pienso en un montón de cristianos, de creyentes que vienen a mi mente, hermanos queridos, con los cuales he interactuado y me he relacionado y los he escuchado, pero de manera explícita, decir que son así y no van a cambiar. Son así y no van a cambiar. Imagínense yo con un corazón
que está en el proceso del Señor, en el proceso de la transformación. Me causa tristeza. Imagínense el corazón de Dios al escuchar a sus hijos expresarse así. No, señores, que yo no voy a cambiar, porque piensan que se lo están diciendo a la persona con la cual están conversando, pero no se lo están diciendo a Dios. Yo no voy a cambiar, yo no tengo por qué perdonar, yo no tengo por qué ir, no tengo por qué, ¿qué te pasa? Y cállense, arrepiéntanse, humíllense. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo el Señor, hermanos queridos, no va a declarar esas palabras con tanta dureza? No te conozco, ¿de dónde saliste? Obrador de maldad. Cada vez le encuentro más sentido a esas palabras. Cada vez le encuentro más sentido. Obradores, hacedores de maldad, ¿se dan cuenta? Porque tiene mucha relación con Santiago. Santiago dice que debemos ser hacedores y el Señor les dice, no te conozco, hacedor de maldad. Santiago habla de hacedores de la palabra y el Señor está rechazando a los hacedores de maldad. Si no eres un hacedor de la palabra, automáticamente eres un hacedor ¿de qué? De maldad, de iniquidad. Entonces, soy muy honesto en esto. Si a mí me da tristeza, imagínense el corazón de Dios, que Él lo conoce todo, hasta lo más íntimo. Nosotros escuchamos solamente las pocas palabras corruptas e impías que salen del corazón de algunos que se hacen llamar creyentes, pero Dios conoce el corazón, Dios conoce la fuente de eso, Dios conoce la fuente, porque de la abundancia del corazón que habla la boca, nosotros vemos lo que está saliendo y llegamos a la siguiente conclusión: wow, eso es lo que hay en su corazón. Hermanos, el Señor conoce la fuente, Él conoce el color del agua y Él sabe lo que hay abajo de esa poza de agua. Que Dios nos ayude, iglesia, ¿cierto? Número 4, Dios busca transformación y no información. Dios busca transformación y no información. ¿Cuántos están siendo bendecidos con esta palabra? La Biblia no nos fue dada solo para ser estudiada, se los dije. La Biblia no nos fue dada solo para ser estudiada. La Biblia se nos ha dado para ser encarnada en nuestra vida. Encarnada en nuestra vida. ¿Para qué? Para vivirla, por supuesto. Para llevarla a la práctica. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra transformaos se traduce de un verbo griego poderosísimo, metamorfó, desde donde viene nuestra palabrita castellana, metamorfosis. Sabemos todo ese proceso de la metamorfosis, ¿cierto? Esto significa que Dios no quiere ajustes superficiales. Dios no quiere cambios momentáneos y externos. Dios no quiere meros cambios externos, entendamos eso. Dios quiere una transformación interna, profunda, operada por Él, pero radical. Un cambio total, un cambio completo, un cambio absoluto, que es la definición de la palabra radicalis. Cambio total, cambio completo, cambio absoluto. Cada predicación, cada estudio, cada enseñanza tiene un gran propósito. Cada llegada a este lugar tiene un gran propósito. Que salgas distinto a cómo entraste. Que salgas distinto a cómo entraste. Hoy no es un mensaje para analizar. Este es un mensaje para decidir. Preguntémonos delante de Dios: ¿qué es lo que ya sé, pero aún no estoy obedeciendo? ¿Qué es lo que ya sé, pero aún no estoy obedeciendo? ¿Dónde estoy justificando mi desobediencia? ¿Qué área de mi vida necesita rendirse hoy? ¿Qué área de mi vida necesita rendirse hoy? Sabemos que no necesitamos más revelación. Lo que necesitamos es aplicar la revelación que ya se nos ha entregado. No necesitamos más revelación. Lo que necesitamos es obedecer la revelación que ya se nos ha entregado, la revelación que ya tenemos. El problema no es la falta de enseñanza, no es la falta de estudios, no es la falta de instrucciones. El problema es la falta de respuesta del pueblo. Ese es el problema.
El que oye y no obedece se endurece, se acostumbra, se engaña. ¿Conocemos gente así? Amén. Un montón de creyentes. Pero el que obedece, crece, madura y refleja gradualmente, poco a poco, a Cristo. Hoy Dios no te está pidiendo algo complicado. Hoy Dios no te está pidiendo algo complicado, te está pidiendo algo que es claro, entendible, posible y evidente. Obedece. Obedece. Obedece en lo pequeño, obedece en lo oculto, cuando nadie te ve, obedece aunque cueste, porque ahí es donde comienza la verdadera transformación. Es ahí donde comienza la verdadera transformación. Dios nos impresiona, hermanos queridos, con cuánto sabemos. Dios se impresiona con cuánto obedecemos. Colóquense de pie. Guarda esto, querida iglesia, en tu corazón, porque lo vas a necesitar. Lo vas a necesitar.